Bienvenidos, 6 de la mañana en punto, seguimos acompañándolos, estamos en Mañanas Blue, hoy viernes 24 de octubre, amanecer distinto al de este jueves, hoy un amanecer completamente despejado en la sabana de Bogotá, tiempo seco, temperatura de 10 grados, cielo completamente despejado, sale el sol en la capital del país. Amanecemos hablando de un nuevo golpe que recibió el gobierno nacional en su idea de cambiar el sistema de salud por decreto. Algunos dicen que este era otro decretazo, intentando saltarse al Congreso de la República. El Consejo de Estado suspendió anoche de manera provisional el decreto 0858 del Ministerio de Salud, que básicamente hacía todo lo que se está discutiendo en la Comisión Séptima del Senado. Creaba los CAPS, le quitaba funciones a la CPS y hasta iba a ordenar que casi 3 millones de colombianos tuvieran que cambiarse de entidad promotora de salud. Se trata del modelo preventivo que quiere el gobierno, pero el Consejo de Estado señaló que el Ejecutivo se está extralimitando porque no puede cambiar el modelo de salud por decreto sin pasar por el Congreso. Es decir, el Consejo de Estado le está recordando al presidente Gustavo Petro y al Ejecutivo que tiene límites, que no puede actuar como si fuera el único poder en el país. Esta decisión del Consejo de Estado tiene consecuencia por una demanda que había entablado el representante de la Cámara, Andrés Forero, quien alegaba que el gobierno quiere imponer sus cambios al modelo de salud y alterar la Ley 100. A través de este mismo mecanismo se queja el presidente Gustavo Petro a través de sus redes sociales. Dice el presidente Petro, suspender un sistema preventivo en un país es ir contra la vida humana, y ese tema, el de la reforma a la salud, se convierte en otra de las banderas políticas con las que el gobierno espera que asistan nutridamente manifestantes a la Plaza de Bolívar hoy a las 4 de la tarde. Esta movilización del presidente Petro tiene diferentes motivos, pero más que nada es la oportunidad para agitar a las bases del pacto histórico para que se movilicen y vayan el próximo domingo a las urnas, a las consultas, a la consulta presidencial y a la consulta para definir quiénes serán los candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes. El único partido que va a la consulta es el pacto histórico. Ninguna otra colectividad hará uso de este mecanismo. El presidente Petro es el principal promotor de esta manifestación. Se victimiza el presidente, dice que se debe defender la soberanía nacional en medio de las peleas con cada vez más insultos contra el presidente Donald Trump, pero también va a ser una protesta en contra de la absolución que profirió el Tribunal Superior de Bogotá a favor del expresidente Álvaro Uribe. Habla de que esta marcha también es contra el bloqueo institucional que alega el gobierno y, cómo no, para promover la idea de la Asamblea Constituyente, de la que ya hay un proyecto de ley escrito por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. Asamblea Constituyente que parece haber nacido muerta, al menos en la posibilidad de que se haga en los menos de 10 meses. Quedan 9 meses y medio de gobierno del presidente Gustavo Petro, porque tiene que haber una muy compleja situación, recoger millones de firmas, aprobación de Senado y Cámara, control previo de la Corte Constitucional. En esto se tardaría más de 15 meses y ya no dan los tiempos. Por eso, para muchos sectores políticos, esta idea de la constituyente no es más que una bandera de campaña del gobierno para impulsar a sus candidatos a la consulta de este domingo. Y es que no es coincidencia que esta convocatoria, esta idea de constituyente aparezca hoy, cuando faltan 2 días para esa consulta en la que Iván Cepeda y Carolina Corcho y Daniel Quintero, que va a aparecer en los tarjetones, así él haya renunciado a esta consulta, entre ellos se medirán fuerzas para saber quién va a ser el candidato, no se sabe todavía si candidato o precandidato, del pacto histórico de cara a las elecciones del año 2026. Digo que no está claro porque el Consejo Nacional Electoral no ha definido si esta es una consulta interna o una consulta interpartidista, y ya no lo hará antes del próximo domingo, y ahí está la discusión. La registraduría tiene lista la logística en 20.000 mesas de votación para que el pacto histórico pueda hacer sus consultas. El Ministerio de Defensa ha ordenado el traslado de algunas mesas de votación en Cauca y Valle del Cauca ante la crisis de orden público en esos departamentos. Ojalá este no sea el mismo escenario, señor ministro Pedro Sánchez, que tengamos que vivir en las elecciones de marzo o en las elecciones de mayo del año entrante. El traslado de mesas debe ser absolutamente excepcional y no la norma. El país necesita normalidad en las elecciones del año 2026. Esta consulta del domingo cuesta 200.000 millones de pesos a los colombianos. Calculen ustedes, 200.000 millones
millones de pesos. Hablando de política, les contaré detalles de la alianza de los precandidatos David Luna, Mauricio Cárdenas y Juan Manuel Galán, que han decidido ir a una consulta en marzo de cara a las elecciones de mayo del 2026. Su alianza fue anunciada con una valla en las calles de Bogotá en las que invitan a más candidatos a unirse a esta iniciativa, y les hablaré también, por supuesto, del capítulo de hoy de la tensión creciente entre el presidente Donald Trump y el presidente Gustavo Petro. Por segundo día, este jueves, el presidente Trump dijo que Colombia es una guarida de drogas y que el presidente Petro es un mal tipo, es un matón. En esos términos va el enfrentamiento diplomático entre el presidente Trump y el presidente Petro, que está lejos de desescalarse, como lo intentan algunos funcionarios. Hubo reuniones en las últimas horas de la canciller con el encargado de negocios de Estados Unidos, John McNamara, pidiendo retomar el diálogo de alto nivel y reactivar el trabajo antinarcóticos. Ya les voy a contar en segundos también de lo que está pasando en Barrancabermeja, que también tiene que ver con política, de la suspensión de su alcalde, que curiosa y casualmente se fue de vacaciones intentando eludir la sanción del Ministerio Público. Volveremos a hablar de plataformas digitales para las transferencias electrónicas. Amanecemos con fallas en Nequi y en Bancolombia, y amanecemos con la polémica creciendo por la idea del gobierno, con el borrador de decreto, de cobrar retención en la fuente de 1,5% para los usuarios de Breve, de Nequi, de DaviPlata y de otros bolsillos, billeteras y sistemas digitales. El Ministerio de Hacienda se mantiene en su argumento de que hay que equilibrar la cancha, de que hay que equiparar los pagos de esas plataformas con los pagos con tarjeta débito y crédito. Queja de los bancos y queja también de los usuarios. Son las 6 de la mañana y 7 minutos. Hoy es día de fútbol en Medellín. Habrá partido a las 6 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot de la selección femenina de fútbol. Danilo, buenos días. Ricardo, buenos días. Así es, 6 de la tarde, Colombia-Perú en el Atanasio Girardot. Inicia la selección Colombia femenina ese camino en ese nuevo formato, en ese nuevo torneo, la nueva posibilidad para acceder a ese Mundial de Brasil en 2027. La Liga de las Naciones femenina, 8 partidos, una única ronda, clasifican los primeros 2, el tercero y cuarto irían a un repechaje, y bueno, toda la ciudad, todo el país haciéndole fuerza hoy a las muchachas, que esperemos que saquen un muy buen resultado en esa primera salida. Medellín de fiesta por la selección Colombia femenina, 6-8 minutos. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, a esta hora está enviándole un mensaje al presidente Gustavo Petro a través de sus redes sociales. Dice el alcalde Galán lo siguiente, y ya lo vamos a escuchar, ante algunas informaciones que indicarían que hoy también se estarían preparando disturbios en la capital del país en el marco de las manifestaciones. Dice el alcalde Galán: presidente Petro, le pido que usted, como convocante de las manifestaciones de hoy, haga un llamado a todos los que saldrán a la calle y a la Plaza de Bolívar a manifestarse, para que lo hagan de forma pacífica y evitar a toda costa actos de violencia y destrucción. Son las 6 de la mañana y 8 minutos. Como siempre, es un gusto acompañarlos. Hoy, 24 de octubre, es el Día de las Naciones Unidas. Hoy es el Día Internacional contra el Cambio Climático, y hoy es el Día Internacional de las Bibliotecas. Cierre los ojos y piense en una biblioteca que haya marcado su vida. 6-9, como siempre, un gusto saludarlos. Vamos a continuación con más noticias de Colombia y del mundo en Voces y Sonidos, en el resumen en Mañanas Blue. El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto con el que el gobierno reformó la función de las EPS. Señala el alto tribunal que en estos casos lo que se evidencia es que mediante decreto no se pueden modificar las funciones de las empresas prestadoras de salud, que debe ser el Congreso de la República. El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, quien interpuso la demanda ante el Consejo de Estado. Lo que yo siento que está haciendo, vuelvo a insistir, el Consejo de Estado, la sección primera, es básicamente reconocer la división de poderes que existe en nuestro ordenamiento jurídico y decirle al gobierno nacional que ante este tipo de cambios estructurales en el sistema de salud, pues requería una ley y que no lo podía sacar artificiosamente a través de un decreto. Ana María Vesga, presidenta ejecutiva de ACEMI. Es una decisión en derecho, es una decisión fundamentada que, repito, respeta el ordenamiento de nuestro sistema y protege a todos los pacientes en el sistema de salud.
Avalancha de críticas y un rechazo casi que unánime se registró en contra del borrador de decreto del gobierno que busca imponer una retención en la fuente de 1,5% a los pagos electrónicos. El presidente de la Vivienda, Javier Suárez. La mejor herramienta tributaria que puede tener un país es que su sistema de pagos fluya. El presidente del Banco de Bogotá, César Prado, calificó la medida como pésima e inoportuna. Entonces yo supongo que es el desespero ante la calamitosa situación fiscal que tiene el gobierno nacional. El director jurídico de la DIAN, Gustavo Alfredo Peralta, explicó que la retención se aplicará solo a quienes venden bienes o prestan servicios. Es decir, no van a ser las personas que están efectuando los pagos las que van a verse afectadas por la retención, sino quienes prestan servicios o venden bienes. Colombia es un foco de drogas, y así ha sido por mucho tiempo. Tienen a un líder pésimo allá, un matón. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a decirle matón al presidente Gustavo Petro y dijo que Colombia es un antro de drogas. El presidente Trump dice tener carta blanca para seguir con sus bombardeos. No creo que vayamos a pedir necesariamente una declaración de guerra. Creo que simplemente mataremos a quienes traen droga a nuestro país. Los mataremos. Estarán prácticamente muertos. Se refiere el mandatario a la notificación que le harán al Congreso sobre sus ataques en el Mar Caribe y el Pacífico. Noticias Caracol le preguntó a la portavoz de la Casa Blanca si es posible un desescalamiento entre los presidentes Trump y Petro. No creo que estemos viendo una desescalada por parte del desquiciado líder de Colombia en este momento. Y francamente, no creo que al presidente le interese eso en este momento. Aunque el presidente Gustavo Petro ha bajado el tono con su homólogo Donald Trump, la confrontación continúa. Esto dijo el mandatario en una rueda de prensa con medios internacionales, cuestionando nuevamente las intervenciones de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico. Estados Unidos en este tipo de acciones está cometiendo ejecuciones extrajudiciales. Y respecto al fin de las ayudas económicas, el mandatario le restó importancia. ¿Qué pasa si nos quitan la ayuda? En mi opinión, nada. La idea es reformar la Constitución de 1991, pero una reforma que tendría límites, desde luego, como lo dice el proyecto. De esta manera, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, defiende el proyecto del Gobierno Nacional sobre una Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, siguen las críticas desde diferentes sectores. María Claudia Lacutir, presidenta de AmCham. La apuesta de una Asamblea Constituyente debe ser discutida y aprobada por el Congreso de la República. Estamos seguros, una vez más, que el Senado y la Cámara estarán a la altura de sus responsabilidades. El Centro Democrático promoverá una moción de censura contra el ministro Eduardo Montealegre. Escuchamos a la senadora Paloma Valencia. Quieren destruir la Corte Constitucional para poder cerrar el Congreso. Desde ahora invitamos a todas las fuerzas activas de la nación a impedir el aspirante a tirano que se ha convertido Gustavo Petro y en el Congreso. Y mientras crecen las voces de rechazo, hoy habrá concentraciones en la Plaza de Bolívar de Bogotá en respaldo a esa iniciativa de la constituyente, pero también a la posición que ha tomado el presidente Petro contra Donald Trump y la política antinarcóticos. Ministros, funcionarios y líderes políticos afines a Petro están convocando para encontrarse hoy a las 4 de la tarde. Unidad en el centro político. En las últimas horas se confirmó una alianza entre los precandidatos presidenciales David Luna, Mauricio Cárdenas y Juan Manuel Galán. El propósito, construir una gran propuesta de centro de cara a las elecciones presidenciales del año 2026. El exministro de Hacienda y precandidato presidencial Mauricio Cárdenas Santamaría. Acabamos de anunciar la alianza entre David Luna, Juan Manuel Galán y yo, Mauricio Cárdenas. Una alianza que es la semilla que va a ir creciendo para ir formando una gran unidad que nos permita derrotar al pacto histórico. En el cierre de su campaña dentro de la consulta del pacto histórico, la precandidata presidencial Carolina Corcho denunció los intentos por impedir la realización del proceso interno y afirmó que de llegar a la presidencia impulsará nuevamente reformas como la salud, la agraria y la de justicia. Le tienen pánico al pueblo, pánico a la participación ciudadana y aún así, zancadilla tras zancadilla fuimos superando cada uno de los obstáculos. Se abre un nuevo capítulo en el caso judicial más sonado en los últimos años en Colombia, el del expresidente Álvaro Uribe, quien recientemente fue absuelto por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Pues la fiscal delegada para el caso Uribe, Maleni Orjuela, decidió que radicará un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Ella tendrá 30 días para sustentarlo y la Sala Penal de la Corte deberá resolver si procede o no la revisión de este expediente. Israel se prepara para recibir 2 cuerpos más de rehenes muertos
muertos y enterrados en Gaza. En Tel Aviv, el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio dice que resolver la guerra en Gaza es el objetivo máximo del presidente Donald Trump. Sin embargo, el presidente de Turquía se queja de la falta de presión sobre Israel para que cumpla con el alto al fuego, mientras la OMS dice que la situación sanitaria en Gaza sigue siendo catastrófica. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, denunció haber sido víctima de un intento de envenenamiento. Su equipo halló 3 sustancias químicas tóxicas en unos obsequios. Tenía tamarindo, cacao y chocolate, recibidos durante un encuentro con agricultores la semana pasada. Prácticamente imposible que estos 3 químicos estén juntos en esos niveles en un producto particular. Este será un fin de semana decisivo en la Liga Betplay, donde varios equipos se juegan su ingreso a la fiesta de los 8. Hoy América de Cali recibe al Junior en el Pascual Guerrero. América suma 20 puntos y está fuera del corte por apenas 2 unidades. El octavo puesto lo ocupa Independiente Santa Fe con 22 puntos. También hoy juegan Águilas Doradas, que visita al Deportivo Pereira. Águilas tiene 21 puntos, a solo uno de la zona de clasificación, por lo que un triunfo es clave. También hoy juegan La Equidad versus Alianza a las 4 p.m. y Fortaleza versus Pasto a las 6 p.m. Estás escuchando Blue Radio.